La profesora e investigadora Joan Peña Angulo conversa con la psicoanalista y filósofa Trudy Ostfeld de Vendayán sobre temas como el uso del miedo por parte del poder maligno o el vínculo entre resentimiento y líder carismático. Así como hemos hablado en otros encuentros sobre el amor como tema e insumo para la literatura, también el miedo es un insumo para la literatura. Y autores como Voltaire nos hablan de cómo ese miedo puede llevarnos al resentimiento y cómo ese resentimiento puede llevarnos al odio. Y esa ligazón entre miedo, resentimiento y odio puede engendrar ideologías para dominar al otro. Recientemente volví a ver la película El silencio de los inocentes. Fíjense ustedes cómo el cine también es una narrativa interesante a la que podemos recurrir cada tanto. En El silencio de los inocentes, si ustedes saben ya de qué se trata, que es el doctor Hannibal Lecter, que se come a la gente, en una de esas entrevistas que él tiene con la inspectora que lleva el caso, él le dice que muchas veces lo que mueve, en este caso precisamente al asesino en serial, es el resentimiento. Y ese resentimiento viene dado por la codicia. Se codicia aquello que se ve todos los días y que no se puede detener. Todos vemos cosas que nos gustan todos los días, pero no todos matamos por eso. Por eso entonces ahí entra el tema de la literatura como insumo para doblegar esos demonios que a veces nos asaltan. Pero volviendo a lo que inicialmente les dije sobre la profesora investigadora Joan Peña, que tuvo una conversación con la filósofa Trudy Ostfeld de Vendayán, tengo que leerlo. Esto fue publicado por Twitter, en la cuenta de Twitter de El Papel Literario. Les voy a leer un poquitico de esa entrevista que habla sobre el miedo. El miedo es capaz de sostener imperios unidos, tal como lo logra el lenguaje. La idea de instalar el miedo es la causa del sostenimiento de una tiranía. El miedo pertenece mitológicamente al mundo de Ares, amo de las batallas, siendo uno de sus hijos Fobos. ¿Qué significa miedo? De ahí viene la palabra fobia. Solo un tonto o un inconsciente no es capaz de sentir miedo, desconoce el alcance real de la maldad. Todos tenemos que sentir miedo. Uno va a cruzar una calle y tiene que voltear para ambos lados para ver si viene un carro. Ese es producto del miedo que nos salva. En literatura, así como se aborda el tema del amor, también se aborda el tema del miedo, del resentimiento. Hay poetas que hablan sobre el miedo. Y quiero hacer un inciso para recordarles la ventaja que tienen entonces las redes sociales. Y ahora en pandemia, que no tenemos acceso a los libros, o a las librerías, mejor dicho, pues en las redes podemos conseguir cosas muy malas y cosas muy buenas. Hay cuentas como la del Papel Literario del Nacional, hay cuentas de ortografía, hay cuentas de literatura, que sirven para nosotros poder indagar sobre los temas que nos interesan en literatura. Y volviendo al tema del miedo y del resentimiento, una de las cosas de las que nos libra el ejercicio de la lectura es a desterrar el miedo al poder. A través del lenguaje, lo dice la filósofa de la que estábamos hablando, se puede instaurar el miedo, pero también se puede uno liberar del miedo. Fíjense entonces cómo la literatura no es tan inútil. Y hablando de esa utilidad de la literatura, quisiera leerles también algo que leí gracias a Facebook y gracias a una amiga muy querida que se llama Ana María Montero, periodista querida, que fue la que publicó lo que les voy a leer, hablando de la utilidad o inutilidad de la literatura y del hecho de leer. A ver, lo voy a buscar aquí. Tiene que ver con un diálogo entre dos personajes
de aquellas parodias que hacía Roberto Gómez Bolaño, que ya ustedes saben que es el Chavo, que eran dos chiflados que hablaban mucho. El diálogo ocurre entre Roberto Gómez Bolaño y Villagrán, que era el que hacía del profesor Girafal. Se lo voy a leer. Dice así: oye Lucas, ¿tú crees que sea útil ser poeta? Claro que sí, chaparrón. Si no, ¿qué pretexto vas a encontrar para morirte de hambre? Sí, pero yo quiero decir, ¿tú crees que si hubiera más poetas la gente avanzaría más? La gente avanzaría con más seguridad por la vida. No, chaparrón. Para avanzar con más seguridad lo que hace falta es sincronizar los semáforos. Estás en lo cierto, pero de cualquier manera para algo deben servir los poetas. Bueno, yo los utilizaría para disolver manifestaciones. Para disolver manifestaciones. Sí, chaparrón, ¿no te has fijado en cómo se desbarata una reunión en cuanto alguien se para a declamar un poema? Estás en lo cierto. Además, en esta época, ¿a quién le interesa que la luna sea blanca? A los del Klux Klux Klan. No, pero yo estoy hablando de gente, no de animales. Pero de cualquier manera, tú no debes darte por vencido. Acuérdate que los poetas no son los únicos seres inútiles que existen en el mundo. También hay abogados, economistas, críticos de teatro, empresarios de boxeo, con el agravante de que el abogado te manda a la cárcel. El economista te manda a la bancarrota, el crítico de teatro te manda a la televisión y el empresario de boxeo te manda al manicomio, si no es que al cementerio. En cambio, los poetas a lo que más que pueden mandarte es al diccionario, para que averigües qué fue lo que quisieron decir. Esto fue en el 92, se llaman Los Chifladitos. La literatura, la lectura también nos sirve para desterrar el miedo. Saludos a todos.